La pobreza tiene un impacto significativo en la vida de las personas y las comunidades. Los niños que crecen en la pobreza tienen más probabilidades de tener problemas de salud, rendimiento académico y también de comportamiento. Los adultos que viven en la pobreza tienen más probabilidades de estar desempleados, tener un acceso limitado a la atención médica y vivir en viviendas inadecuadas. Si pensabas que esto solo pasaba en tu colonia, déjame decirte que estás equivocado, ya que en la superpotencia americana, Estados Unidos, existen estados que en baja medida poseen una baja calidad de vida debido a su alta tasa de pobreza, como Mississippi, por ejemplo, con un 27,2 de riesgo de pobreza. En este vídeo veremos cuáles son los estados americanos más pobres que existen. Recuerda, esto es el mundo según Dani. Arkansas. Arkansas es un estado pobre por la combinación de varios factores, entre los que incluyen una economía basada en la agricultura y los servicios. La agricultura es un sector importante, pero también es un sector que genera relativamente pocos empleos y que está sujeto a las fluctuaciones del mercado. Los servicios, como el turismo y el comercio minorista, también son importantes, pero no generan un nivel de ingreso suficiente para elevar el nivel de vida de la población. El nivel educativo de la población de Arkansas es relativamente bajo. El porcentaje de adultos con un título universitario es muy inferior al promedio nacional. Un bajo nivel educativo limita las oportunidades de empleo y de ingresos. Además, Arkansas tiene una alta tasa de población afroamericana e hispana. Estas poblaciones tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que la población blanca. Este estado tiene una de las mayores desigualdades de ingreso de los Estados Unidos. Solo el 1% de las familias más ricas del estado tienen más del 20% de los ingresos. Esta desigualdad de ingresos limita el crecimiento económico y hace que sea más difícil para las personas de bajo ingresos salir de la pobreza. Estos factores se han combinado para crear una situación en la que Arkansas tiene el segundo menor ingreso per cápita de los Estados Unidos. En 2020, el ingreso per cápita de Arkansas era de $38,600, lo que es unos $11,000 por debajo de la medida nacional. Continuamos con Kentucky. La pobreza en Kentucky es un problema complejo con muchas causas. Algunos de los principales factores que contribuyen a la pobreza en Kentucky incluyen una economía basada en la agricultura y la industria manufacturera en declive. La agricultura y la industria manufacturera son dos de los sectores más importantes de la economía de Kentucky, pero ambos han estado en declive en las últimas décadas. El declive de estos sectores ha reducido las oportunidades de empleo y ha contribuido al aumento de la pobreza. El nivel educativo de la población de Kentucky es relativamente bajo. El porcentaje de adultos con un título universitario es inferior al promedio nacional. Un bajo nivel educativo limita las oportunidades de empleo y de ingresos. Las personas con un nivel educativo más bajo tienen más probabilidades de trabajar en trabajos mal remunerados, además de tener un mayor riesgo de desempleo y tener un menor acceso a la atención médica y a otros servicios. Kentucky tiene una alta tasa de población afroamericana e hispana. Estas poblaciones tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que la población blanca. En 2020, el porcentaje de personas que viven en la pobreza en Kentucky era de 21,8%, pero esta tasa era del 32,4% para los afroamericanos y del 27,8% para los hispanos. Estos factores se han combinado para crear una situación en la que Kentucky tiene el cuarto menor ingreso per cápita de los Estados Unidos. En 2020, el ingreso per cápita de Kentucky era de $41,000, lo que es unos $10,000 por debajo de la medida nacional. Pasamos al siguiente estado, el cual es Alabama. Alabama es un estado pobre porque tiene una economía basada en la agricultura y la industria manufacturera en declive, al igual que el anterior. Un bajo nivel educativo, una alta tasa de población afroamericana e hispana y fuertes desigualdades de ingresos es lo que hacen la diferencia entre un estado rico y un estado pobre. Alabama tiene una economía relativamente pequeña y diversificada. La agricultura y la industria manufacturera son dos sectores más importantes de la economía de Alabama, pero ambos han estado en declive en las últimas décadas.
El declive de estos sectores ha reducido las oportunidades de empleo y ha contribuido al aumento de la pobreza. El nivel educativo de la población de Alabama es relativamente bajo. El porcentaje de adultos con un título universitario es inferior al promedio nacional. Un bajo nivel educativo limita las oportunidades de empleo y de ingreso. Las personas con un nivel educativo más bajo tienen más probabilidades de trabajar en trabajos mal remunerados, tener un mayor riesgo de desempleo y tener un menor acceso a la atención médica y a otros servicios. Alabama tiene una de las mayores desigualdades de ingreso de los Estados Unidos. El 1% de las familias más ricas tienen más del 20% de los ingresos. Esta desigualdad de ingresos limita el crecimiento económico y hace que sea más difícil para las personas de bajos ingresos salir de la pobreza. La pobreza tiene un impacto significativo en la vida de las personas y las comunidades de Alabama. Los niños que crecen en pobreza tienen más probabilidades de tener problemas de salud, rendimiento académico y también de comportamiento. Los adultos que viven en la pobreza tienen más probabilidades de estar desempleados, tener un acceso limitado a la atención médica y, como no, vivir en viviendas inadecuadas. Para abordar el problema de la pobreza en Alabama, es necesario adoptar medidas para crear oportunidades económicas, mejorar la educación y reducir las desigualdades de ingresos. Las medidas para abordar la pobreza en Alabama tendrán que ser a largo plazo y requerirán la colaboración de los gobiernos, las empresas y también de las comunidades. Continuamos con Luisiana. La pobreza en Luisiana es un problema complejo con muchas causas. En 2023, los factores que contribuyen a la pobreza en Luisiana incluyen una economía basada en la agricultura y el turismo en declive. La agricultura es un sector importante, pero es un sector que genera relativamente pocos empleos y que está sujeto a las fluctuaciones del mercado. Los productos agrícolas más importantes de Luisiana son el arroz, el algodón, la soja y el ganado. Los turistas también son un sector importante, pero ha estado en declive en las últimas décadas debido a factores como el aumento de los precios del petróleo y el turismo internacional. Luisiana tiene una alta tasa de población afroamericana e hispana. Estas poblaciones tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que la población blanca. En 2023, el porcentaje de personas que viven en la pobreza en Luisiana era del 18%, pero esta tasa era del 28,4% para los afroamericanos y del 24,3% para los hispanos. La pobreza en Luisiana es un factor complejo con muchas causas. Para abordar este problema es necesario abordar los factores subyacentes que lo causan. Esto incluye invertir en la educación y el desarrollo económico, así como reducir las desigualdades de ingreso. Algunos de los factores específicos que han contribuido a la pobreza en Luisiana incluyen los efectos del huracán Ida. Este huracán, que azotó a Luisiana en agosto del 2022, causó daños generalizados en la infraestructura y las viviendas del estado. Esto ha dificultado la recuperación económica de Luisiana y ha contribuido a aumentar la pobreza. La inflación, que ha alcanzado niveles récords en los Estados Unidos en 2022, ha reducido el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos en Luisiana. Esto ha hecho que sea más difícil para las familias cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, viviendas y atención médica. Y por último, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo de igual forma en la economía de Luisiana, provocando el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos. Esto ha contribuido a aumentar la pobreza en el estado. Continuamos con Nuevo México. La economía de Nuevo México se basa en la agricultura, el turismo y los servicios. La agricultura es un sector importante, pero es un sector que genera relativamente pocos empleos y que está sujeto a las fluctuaciones del mercado, así como los de los puestos anteriores. Los productos agrícolas más importantes de Nuevo México son el maíz, el trigo, la soja y el ganado. El turismo también es un sector importante, pero ha estado en declive en las últimas décadas, debido a factores como el aumento de los precios del petróleo y el turismo internacional. Nuevo México tiene una de las mayores desigualdades de ingresos de los Estados Unidos. El 3% de las familias más ricas del estado tienen más del 20% de los ingresos. Esta desigualdad de ingresos limita el crecimiento económico y hace que sea más difícil para las personas de bajos ingresos salir de la pobreza.
Además de los factores mencionados anteriormente, la pobreza en Nuevo México también puede atribuirse a una serie de factores históricos y culturales. Por ejemplo, el estado tiene una larga historia de discriminación racial y económica, que ha contribuido a perpetuar la pobreza en las comunidades afroamericanas e hispanas. Además, la cultura de Nuevo México, que enfatiza el valor de la familia y la comunidad, puede dificultar que las personas que viven en la pobreza busquen ayuda externa. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. ¿Cuál será el destino de tu próximo viaje? Coméntalo aquí abajo. Recuerda que si te ha gustado este vídeo y le hallaste informante, déjanos un gran like como muestra de aprecio y suscríbete para estar al tanto a nuevo contenido relacionado. Recuerda, esto es El Mundo Según Dani y nos vemos en el próximo vídeo.